lleva por título, si ustedes se fijan en el cronograma, la idea de continuar en esta unidad 6 que plantea ir más allá de algunos dualismos, ¿sí? Dualismos sobre los cuales ya vinimos conversando en teóricos anteriores, que también conversamos en los prácticos, ¿sí? Que el texto de Baeza propone pasar, o en realidad hacer esta lectura de Giddens en donde se pasa, ¿no?, de un dualismo en la teoría social a pensar la estructura en su condición, ¿sí?, dual. Entonces pasar de ese dualismo de la teoría social a la dualidad de la estructura. Hoy lo vamos a continuar con un subtítulo que dice, más allá de algunos dualismos, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, la comensalidad como objeto de las ciencias sociales, ¿sí? Y la idea va a ser jugar con los dos textos, jugar por un lado con el texto de Giddens, con ese primer capítulo que la semana pasada ya estuvimos presentando, que es el primer capítulo de la teoría de la estructura, el título del capítulo es elementos de la teoría de la estructuración del libro, ¿sí?, que se llamaba La constitución de la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se constituye una sociedad? ¿Sí? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se fabrica? ¿De qué está hecha una sociedad? Y ese primer capítulo decíamos que era donde Giddens se mete en este brete, en este problema de intentar sintetizar cosas que ya viene planteando. ¿Cómo? Ay, no sé qué estaba diciendo, perdón. Es el primer capítulo donde él va a intentar sintetizar su teoría de la estructuración en base a cuestiones que ya viene planteando, dijimos, en esa primera etapa donde Giddens, más en la década del 70, lo que hace es escribir ese libro, ¿sí?, de la teoría social moderna, en donde comentábamos el viernes pasado que lo que hace es una relectura de Marx, de Giddens y de Weber, y decíamos la semana pasada que en esa relectura hay un intento como de traducir estos autores a ese capitalismo más avanzado que es el que Giddens está mirando ya para finales de la década del 70, y por eso decíamos también que toda traducción implicaba una cierta traición en el sentido de forzar a los autores, ¿sí?, trabajar con los autores a ver si pueden decir un poco más, ¿sí?, o qué lecturas le podemos sacar a esos autores. Y eso mismo es el ejercicio que hacemos nosotros, ¿sí?, traducir y traicionar un poco a los autores, y por eso empezábamos con el texto de Brígida Baeza, que decíamos que era nuestra primera traición y nuestra primera traducción de intentar acercar ese Giddens que parece tan teórico, que parece tan complejo, a un lenguaje un poco más accesible. Y hoy vamos a hacer una nueva traducción y una nueva traición, que es trabajar con un texto de una autora contemporánea argentina, Patricia Aguirre, que es una antropóloga, y vamos a trabajar sobre un texto que se llama Los alimentos rendidores, y el cuerpo de los pobres. Pero nuestra primera pregunta del día de hoy, ¿cuál es? Nuestra primera pregunta del día de hoy es ¿dónde está Santiago Maldonado?, ¿no? Una buena pregunta, ¿sí? Entonces no podemos dejar de mencionar. Más fuerte así te escuchan los que ven. Que también se tendría que preguntar por qué no se hace más para de una vez encontrarlo, digamos. Exacto, ¿no? La pregunta de dónde está Santiago Maldonado es qué se está haciendo para encontrarlo, ¿sí? En la pregunta de dónde está Santiago Maldonado también nos preguntamos qué pasó con ese LOF, ¿sí? La evasión política y mediática que hay también. La evasión política y mediática. La evasión política y mediática, por eso uno termina, ¿sí?, teniendo que llevar a la esfera pública, como puede ser un pizarrón, una pregunta que debía estar colocada en los medios de comunicación, digamos, ¿no?
pero digo, también conlleva, como decía, la pregunta de qué pasó con ese loft de Cusamen ese día, ¿sí? Porque no solamente desapareció Santiago Maldonado, sino que además se quemaron viviendas, ¿sí? Hay gente que perdió todo en ese proceso de represión, o sea que es una pregunta que pareciera sencilla, ¿no? Digamos, no debiera ser difícil encontrar un cuerpo y sin embargo tiene un montón de preguntas también por detrás. Yo los invitaría a repasar el programa, ¿sí? Porque en el programa la unidad 6 dice que se presenta así cuando uno agarra el programa el primer día de clase y todo parece chino-japonés, y cuando lo agarramos ahora, ¿sí? Entonces les voy a leer cómo está presentada esa unidad 6, a ver si ahora nos dice algo un poco más. Dice: se presenta la apuesta de Anthony Giddens por superar la tensión presente a lo largo de las teorías sociológicas entre las corrientes objetivistas que centran su atención en las estructuras y las corrientes hermenéuticas orientadas hacia el individuo y su acción. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Cosa que, seguro, si uno lo agarraba a principio de año, parecía en otro idioma, ahora ya vamos entendiendo esta idea de superar esa tensión entre corrientes estructurales, ¿sí? Centradas en la estructura, valga la redundancia, y las hermenéuticas orientadas al individuo y su acción. Dice: su perspectiva permitirá abordar la comensalidad, que es lo que vamos a hacer hoy. Esto es, ¿qué es lo que come la gente? ¿Sí? Poniendo de relieve los condicionamientos estructurales a la vez que mostrando la capacidad de agencia de las personas. Y ese es el intento que vamos a hacer hoy con Patricia Aguirre, ¿sí? Ver cómo la comensalidad en principio puede ser un objeto de las ciencias sociales, ¿sí? Que decíamos la semana pasada, eso que parece en términos de Parsons, más ligado casi al sistema conductual, ¿no? De que comemos porque es una necesidad biológica. Uno puede estudiarlo desde la sociología, y estudiar qué es lo que la gente come puede darme bastantes pistas, ¿sí? Acerca de esa sociedad en la que, ¿sí? No solamente para estudiar qué es lo que la gente come, sino a partir de eso leer otras cuestiones. Eso es lo que va a hacer Patricia Aguirre. Entonces yo voy a invertir lo que era mi orden previsto de la clase y voy a empezar con Patricia Aguirre, ¿sí? Y después volver sobre un asunto que nos había quedado pendiente la semana pasada, en donde la semana pasada habíamos llegado, digamos, a una definición, o sea, o a la definición que propone Giddens, que ustedes la van a encontrar en la página 40, ¿sí? Donde Giddens define cuál es el dominio primario de las ciencias sociales. ¿Qué sería el dominio primario de las ciencias sociales? El objeto de estudio, ¿sí? Giddens va a decir en la página 40 que el dominio primario de las ciencias sociales para la teoría de la estructuración, y ahí Giddens es bastante modesto, dice, para otros el dominio de las ciencias sociales pueden ser los sistemas sociales, ¿sí? Y la acción que allí se desarrolla, por ejemplo para Parsons, ¿sí? Para Marx puede ser que el dominio primario de las ciencias sociales sean las relaciones sociales de producción. Para la teoría de la estructuración, el dominio primario de las ciencias sociales, dice, no es ni la vivencia del actor individual. ¿Puedes repetirlo? Está en la página 40. Lo tengo PDF, por eso no lo traje. Bueno, por eso anótalo, sí, y porque... Estoy tratando de anotarlo, pero vas muy rápido. Bueno, pero estoy yendo rápido porque no quiero que lo copien, porque quiero que vayan al texto, ¿sí? El dominio primario del estudio de las ciencias sociales para esa teoría de la estructuración no es ni la vivencia del actor individual, ¿sí? Y eso lo dice Giddens, sobre todo habiendo leído esas corrientes más hermenéuticas que ponían el foco en lo que el otro día nos animamos a llamar como una microsociología, ¿sí? De esa sociología más del cara a cara, la sociología de los encuentros individuales, uno podría decir. Entonces Giddens va a decir que no es la tarea de las ciencias sociales trabajar exclusivamente sobre ese actor individual, pero tampoco la existencia de alguna forma de totalidad societaria, ¿sí? Y esta idea de totalidad, ¿sí? Pensábamos entonces
que hay una sociología centrada en el individuo, en los sentidos que el individuo le da a sus propias acciones, ¿sí? En la subjetividad que tiene este individuo para hacer elecciones. Y pensábamos, por otro lado, en la idea de una totalidad. ¿Qué decíamos? Giddens mete en una misma bolsa teorías muy distintas, porque no es la misma idea de totalidad la que va a tener el marxismo cuando habla de que una sociedad se define por su modo de producción, y entonces dice, yo puedo recortar y decir, existe la sociedad, ¿sí?, en tanto comparte ese modo de producción, a lo que nos va a decir un Parsons cuando piensa una totalidad en términos de sistemas que se integran a partir de funciones, ¿sí? Y que tampoco es la misma, aunque se le puede parecer un poco más, a la idea de totalidad que planteaba en su momento Durkheim cuando decía que la sociedad, ¿sí?, es exterior al individuo y uno puede estudiarla como un objeto en sí, ¿sí? Giddens va a decir que entonces el dominio primario de las ciencias sociales para su teoría de la estructuración, decíamos, son las prácticas sociales ordenadas. Vamos a bajar el muñequito. En tiempo y espacio, ¿sí? Por eso la semana pasada empezamos hablando del tiempo y del espacio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Empezamos hablando del tiempo y del espacio porque para Giddens son dos dimensiones centrales para entender la sociedad, ¿sí? Para entender qué esas prácticas sociales. Y habíamos dicho, entonces voy a colocar de vuelta, ¿sí?, al muñequito este. Habíamos anticipado que esas prácticas están ordenadas, y están ordenadas estructuralmente. Es decir, que yo puedo reconocer en esas prácticas ciertos tipos de ordenamientos que van a condicionar esas prácticas. Que entonces no se va a poder hacer cualquier cosa, por una parte, ¿sí? Pero que a su vez esas prácticas están ordenadas, pero no están constreñidas por las estructuras. Están ordenadas, están moldeadas por las estructuras. Y casi me animo a decir, están posibilitadas por esas mismas estructuras. Por eso, la semana pasada nos animábamos a pensar que las estructuras no son algo que son exteriores al individuo, sino que las estructuras son elementos que nosotros, o por lo menos las propiedades estructurales son elementos. ¿Te ayudo? Ahí vuelvo. ¿Sí? Voy bien. Son elementos que nosotros portamos en nuestro hacer, ¿sí? Y en nuestro hacer reproducimos esas estructuras y a la vez tenemos la posibilidad de transformarlas, ¿sí? Habíamos dicho también la semana pasada, y lo habíamos tirado apenas como una idea, de que estas prácticas que están ordenadas estructuralmente, Giddens, cuando trabaje la idea de estructura, va a hacer referencia básicamente a dos cosas: a la idea de recursos y a la idea de reglas. Y va a definir los recursos, ahí en la página 52 del texto de Giddens, va a decir que los recursos son propiedades estructurales de los sistemas sociales, ¿sí? Propiedades estructurales de sistemas sociales que agentes entendidos, ¿quiénes son esos agentes entendidos? Bien, ¿qué eran los agentes entendidos? ¿Sí? Había dicho, empecé diciendo que los recursos van a ser propiedades estructurales de sistemas sociales que agentes entendidos utilizan en sus prácticas. Habíamos dicho la semana pasada que para Giddens
estos sujetos sociales son agentes, ¿sí? Y agentes nos remitía a la idea de acción, ¿sí? A la idea de acción, o lo que menciona Giddens como el obrar. Exacto, la capacidad de producir diferencia, ¿sí? Si uno desglosa el armado del texto de Giddens y hace como una especie de radiografía del esqueleto del texto, uno que se va a encontrar con que el desarrollo que plantea Giddens no es el que yo les propuse para nuestras clases. Giddens empieza el primer separador, quienes tengan el texto vayan pasando, ¿sí? Empieza, sale, ¿sí? Presenta su teoría de la estructuración saliendo desde la gente, ¿sí? Empieza, digamos, si quieren, más parado en las corrientes hermenéuticas que en las estructurales, porque empieza poniendo su mirada en el agente. Y dice, los agentes son aquellos que tienen capacidad de obrar. Y obrar no es moverme, ¿sí? Obrar es tener la capacidad de producir diferencia. Por eso, el punto siguiente que Giddens va, ¿sí? El primer subtítulo se llama Agente Obrar, ¿sí? No es casual que el segundo subtítulo, digamos, del texto sea Obrar y Poder. Porque Giddens va a entender que poder, como decíamos la semana pasada, no es algo que se tiene, ¿sí? No es algo que se posee, como decíamos, como la espada de Grayskull, ¿no? Ya tengo el poder, ¿sí? Y que es muy habitual en el lenguaje cotidiano. No, bueno, porque fulano, viste, tiene mucho poder, poder económico, poder político, ¿sí? Como si fueran cosas que uno tiene, posee, ¿sí? O como si fueran lugares, ¿no? Lugares a los que uno llega. Entonces, si yo llego al lugar del presidente, voy a estar en el poder, ¿sí? Para Giddens, el poder es justamente esta capacidad de producir diferencia, ¿sí? Es la capacidad de influir en el curso de las cosas, podríamos decir. Todos vivimos intentando de una manera o de otra influir en esa vida que nos toca vivir, influir en los demás, ¿sí? Modificar nuestras propias condiciones de vida. No quiero estudiar, no me quiero mudar, no quiero, ¿sí? Uno permanentemente está haciendo esto. Entonces, agente va a ser aquel que tenga esa capacidad de obrar. Y dice que es un agente entendido porque Giddens, tomando las corrientes hermenéuticas, lo que reconoce de movida, digamos, la primera choque los cinco, la primera diestra que le da Weber, es entender, como ya lo había hecho Weber, de que la acción humana es una acción con sentido, ¿sí? De que los seres humanos no actuamos por instinto, y tampoco actuamos obligados por estructuras sociales, sino que los seres humanos, aun cuando después vayamos a ver en la teoría de Giddens que actuamos condicionados por estructuras sociales, le damos a nuestras acciones un sentido. Y eso es lo que vamos a ver hoy con Patricia Aguirre. Cómo esos agentes están condicionados para el acceso a los alimentos, pero que esos mismos agentes entienden y pueden narrar de una cierta manera las elecciones, ¿sí? De por qué comer ciertas cosas y no comer ciertas otras, ¿sí? Y qué significados, qué sentidos, qué representaciones están asociadas a algunas comidas o a otras. Y a la misma idea de comer, de comer, que va a también significar compartir, ¿sí? Y a otra serie de cuestiones. Entonces, vuelvo sobre la definición de recursos. Va a decir Giddens que entonces los recursos son propiedades estructurales de sistemas sociales que agentes entendidos, es decir, agentes que de alguna manera tienen un primer conocimiento acerca de la vida social en la que se desarrollan, utilizan y reproducen en el curso de una interacción. Los recursos, entonces, de vuelta, se utilizan y solo tienen sentido en tanto se pongan en uso. Pensemos en ejemplos de recursos.
¿Qué podría ser un recurso? ¿Cómo? Los alimentos. ¿Para qué tipo de interacción, digamos? Para comer. Exacto. Pero en esa práctica social, ¿sí? El alimento es un recurso. Si yo estoy en otra práctica social, que haya o no haya alimentos, puede ser indistinto. ¿El lenguaje? El lenguaje es un recurso, ¿sí? Es más, me animaría a decir el lenguaje y vamos a ver qué lenguaje, ¿sí? Quizás tener un desempeño, ¿sí? Hablar con mucho vocabulario, ¿sí? O tener muchas, bueno, no sé, una variedad de sinónimos, utilizar metáforas, ¿sí? Es un recurso para orientar las acciones de los demás en el sentido que yo quiero. Para cooptar políticamente, para convencer, para parecer más importante, ¿sí? Una voz que tiene que ser más escuchada. En general la idea de recursos siempre lo pensamos muy asociado a lo material, así que me gusta que hayamos empezado con recursos que no son materiales, ¿sí? Como podría ser el lenguaje, pero también son recursos materiales, como la comida. Puede ser, por ahí cuando se nos complicó la práctica de la clase, sí. Recursos literarios. Recursos literarios, así se llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque son una variedad, ¿sí? De opciones que yo a la hora de sentarme a escribir, por ejemplo, puedo usar o no. Pero quiero que recuperemos esta idea de que el recurso se usa en una práctica, ¿sí? Y perdón, uso un poquito más el ejemplo del compañero. Seguramente si yo estoy escribiéndole un poema a la persona amada, voy a usar ciertos recursos literarios que no serían los que se utilizaría si tengo que hacer una canción de cancha, ¿sí? ¿No? Porque digo, un recurso sirve para una cosa, pero no necesariamente sirve en otra, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? sí, que por ejemplo cuando te juntas con amigos, Sí. no importa si hay comida o no, por lo general tomas mate, pero no es lo más importante, lo que importa es compartir eso. El compartir. Alguien iba a pensionar acá, sí. No, que si para Giddens, no sé si está bien o mal, pero Sí. si para Giddens tener más recursos es tener más poder o no. Bueno, sí, es una buena pregunta. Tener más recursos es tener más poder sin pensarlo en términos de cosas, ¿no? Como tener recursos, tener poder. Sí, uno puede pensar que aquella gente, ¿sí? Que cuente con más recursos está en unas mejores condiciones para obrar, ¿sí? Entonces ahí podemos empezar a pensar, por ejemplo, las viejas nociones de clase, ¿sí? La idea de clase social que nos viene del marxismo, ir retraduciéndola a esta idea de recursos, donde el recurso económico para Giddens va a ser un recurso para nada despreciable, ¿sí? Y va a poder condicionar, la burguesía tiene mejores condiciones tiene mejores recursos para condicionar al resto de la población, ¿sí? Así que sí, sin que pensemos en que los recursos es una especie de bolsa que yo voy llenando de cosas, porque como digo, no todos los recursos son materiales, ¿sí? La mayor parte o muchos de los recursos son inmateriales y los recursos solo son recursos en tanto yo los uso en una práctica determinada, ¿sí? Podemos entender que sí, son propiedades estructurales, ¿sí? Que estos agentes entendidos usan en determinadas interacciones, ¿sí? Entonces ya estamos llegando a una práctica social en donde nos podemos encontrar con agentes que llegan en situaciones desiguales en términos de recursos, ¿sí? Puedo encontrarme en una práctica donde hay un burgués y un proletario y leerlo en esta clave, ¿sí? O puedo pensar que el hecho de ser mujer, ¿sí? En ciertas situaciones puede ser utilizado como recurso, pero les advierto, chicas, porque hoy seguimos con las malas noticias, ¿sí? En general, si somos mujeres vamos a cobrar salarios más bajos por la misma tarea, nos van a pedir que además de hacer nuestro trabajo remunerado, volvamos a casa y trabajemos como si no hubiéramos trabajado todo el día. Entonces, pensar los recursos también nos lleva ya a ir avanzando en pensar la desigualdad, porque esos recursos están desigualmente distribuidos, ¿sí? Alguien había levantado la mano por acá, sí. Estos recursos igual podrían ser tomados como satisfactorios
¿Satisfactores? ¿Por qué satisfactores? Relacionando a esto que estamos comentando, nosotros en trabajo social estamos viendo por Martí explica, ¿no? Entonces dice que estos recursos son los que cambian en el tiempo, en el espacio. Sí. Bueno, que me sonó bastante parecido a lo que estaba diciendo. Mirá, no conozco esa propuesta, digamos, así que no me animaría a llamarlo satisfactor. A ver, acá la compañera de trabajo. Relacionado a los recursos para satisfacer necesidades, pregunta. Ah, sí, son recursos para satisfacer. En Giddens no está esa idea de necesidad tan típica del sistema parsoniano. Claro. ¿Sí? En Giddens, digamos, el término necesidad, yo diría que no tiene, digamos, ese lugar que tiene en el sistema de Parsons. Entonces yo no me animaría a pensar que los recursos son recursos para satisfacer necesidades. ¿Sí? Pero sí en el sentido de esto de, si decías, en un cierto espacio y tiempo, etc. Por un lado, los recursos que se van a encontrar, que están en esta segunda parte, ¿sí? Donde Giddens dice, bueno, ¿qué es obrar y tener o ejercer el poder? ¿Sí? Bueno, es hacer uso de estos recursos. ¿Sí? Y luego Giddens va a poder ir pasando de... esperen que me desordené. Sí, sí, claro. Cuando uno piensa el tema de los recursos, imagínense, si yo soy ministro de Economía, Ajá. ¿con qué recursos cuento? ¿No? Sí. ¿Imaginan cuántos recursos el ministro de Economía tiene? ¿Y cuántos recursos tiene un ama de casa que también lleva adelante una economía doméstica? Entonces uno puede ahí comparar cuántos recursos tiene un ministro de Economía, que digamos, de infraestructura, incluso de empleados a disposición, de lenguaje, de técnicos, y una ama de casa que tiene una economía doméstica. ¿Cuáles son los recursos? Ahí uno puede ver las asimetrías. La distribución, Sí, sí. ¿Se puede relacionar esto de los recursos igual con bueno, los medios de comunicación? Sí. Y con esto de tapar, ¿no? Del poder que tienen para influir sobre las acciones de las personas, para que se tape esto de poner la desaparición de Santiago Maldonado. Bien. Y cómo el discurso que se va a dar también es un recurso, ¿no? Para que... Lo que es interesante, sí, y lo que es interesante desde Giddens para pensar es que así como Giddens le da esta característica de agente entendido a cualquier sujeto, y por eso la semana pasada traíamos a colación este corto que habían hecho los estudiantes de acá de comunicación con esos cirujas, ¿no? Que son como la figura que en general uno pensaría, bueno, estos tipos están todo el día borrachos, no piensan en nada. Y el documental lo que recupera es que todos somos agentes entendidos, ¿no? Todos podemos hacer un relato de nuestras vidas y explicarnos y explicarle a los demás quiénes somos. También los recursos, si bien están desigualmente distribuidos, también son propiedades estructurales que cualquier agente puede hacer uso. Quiero decir, esto que decíamos, si los medios de comunicación no hablan de Santiago Maldonado, bueno, ¿qué recursos tenemos nosotros para poner ese tema en agenda? ¿Sí? Lo tendremos que poner en los pizarrones, lo tendremos que poner en las paredes de las calles, ¿sí? En nuestras propias redes. En nuestras propias redes, ¿sí? Que quizás son como una palabra que a mí me ha marcado desde que arrancamos. La idea de red. Sí, de red y de hegemonía, digamos. Ajá. Esas redes hegemónicas que uno tiene que apropiarse de ellas y en base Y hacer otras redes. Esa apropiación, sí. Contrahegemónica. Bien, hegemonía es una palabra que va a aparecer de alguna manera, porque Giddens entonces, insisto, con el orden lógico del texto, ¿sí? Con ese problema que tiene Giddens, que dice, estoy en el brete de tener que sintetizar mi teoría de la estructuración en pocas páginas. Entonces, sale de la gente y recién después es que va a caer en lo que va a llamar estructura e inmediatamente después, como si él mismo se estuviera como desdiciendo, hay un subtítulo que dice estructura, estructuración, ¿sí? Porque el intento en esa parte, que es ahora la que me quiero concentrar un poquitito más, es
ir revisando esas distintas metáforas que veíamos la semana pasada para referir a la idea de estructura, ¿no? De un edificio, o de la base, o del esqueleto, ¿no? Todas cosas muy rígidas, ¿se acuerdan? Y la clase pasada dijimos que Giddens ya había definido también la sociología como el estudio de la vida social, ¿no? Y que la idea de vida nos hacía referencia a una cuestión que está en constante movimiento. Entonces Giddens, en ese tercer apartado, digamos, va a revisar esas distintas definiciones que hay sobre la idea de estructura para plantear su propia propuesta, que es la idea más bien de la estructuración, ¿sí? Y de que no existe una estructura ya dada, sino que lo que hay son prácticas sociales que lo que hacen es reiterar esa estructura, ¿sí? Y en la medida que haya una gente que ponga en práctica, es que la estructura existe, pero no antes, no afuera. Por eso yo me animaba a pensar la estructura como algo, no me animo yo, lo propone Giddens, ¿sí? Algo que es interno a la gente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Una pregunta, dado que el humano, digamos, es un ser social y todos estamos inmersos en por lo menos una práctica social. Entonces, ¿quién está diciendo que todos los humanos por naturaleza son agentes? Sí, sí, todos los seres humanos por naturaleza son agentes. Sí, lo discutí. Sí. Son, yo diría, en principio son agentes y son agentes entendidos. Eso quiere decir dos cosas, que pueden producir diferencias, es decir, que no va a haber ningún tipo de constreñimiento social absoluto, y por eso la semana pasada planteábamos esas situaciones tan límites, ¿no? En un campo de concentración yo tengo posibilidad, ¿sí?, de actuar de otra manera, y traíamos los dilemas éticos, ¿no?, de gente que ha hablado bajo tortura, ¿no? Esa persona es responsable de sus actos en ese contexto, ¿no? Pero son estas situaciones límites que nos invita a pensar Giddens, porque él a priori piensa que todo agente, o sea, que todo ser humano, como dijiste vos, es un agente, es decir, es capaz de producir diferencia. También algunos lo discuten para el caso de la infancia, ¿no? Y lo veíamos nosotros en el práctico el martes, decíamos, bueno, quizás cuando uno es chico tiene menos capacidad de agencia, en el sentido de que todavía es muy dependiente, ¿no?, de sus padres, y quizás no es todavía un agente tan entendido como va a ser cuando va creciendo. Pero perdón, y ahí vamos con eso. También la idea de ser un agente entendido parte de la base de suponer que todos tenemos esto que el otro día hablábamos como la reflexividad, ¿sí? Todos somos sujetos reflexivos, y esto me parece que es más que interesante para pensar en el contexto de Comodoro, porque yo estaba viendo el video de la semana pasada de la clase y decía, qué loco, porque después del domingo vieron que apareció una nota en La Nación sobre Comodoro. ¿La vieron? ¿Sí? ¿No? No tuve la oportunidad de leerlo, pero sí. No, ni la tengas, te diría. Es aberrante, la verdad. Es un poco aberrante, ¿sí? Porque Comodoro queda catalogada como una ciudad de... La profesora en filosofía nos la leyó. La leyeron. ¿Y qué? Ayer la profesora en filosofía nos la leyó, y la verdad que en realidad da cuenta de la poca información. Bueno, yo igual no soy comodorense, pero da cuenta como por ahí esto del provinciano y del porteño, o sea, esa jerarquía o esa intento de jerarquización. Sí, por un lado una mirada súper externa. Perdón, ¿podemos abrir ahí la ventana para que no haya tanto ruido? ¿Sí? Sí, súper desinformada. Desinformada. Horrible. En realidad me quedó algo muy grabado. Decía que entre las casuchas, en Hilux. Exacto. Bueno, quedémonos con eso, ¿no? La nota es un sentido común extendido en Comodoro, no hace falta que lo volvamos a contar, ¿sí? Igual, lo más triste de todo es que hay gente de Comodoro que en los comentarios ponía, sí, yo soy de Comodoro, es cierto. Es cierto, bueno. La misma gente de Comodoro hablaba sobre sus casuchas y sus Hilux. Claro. ¿Qué haría un sociólogo? ¿Sí? Que no le vamos a pedir a ese periodista que lo haga, ¿sí? Pero ¿qué haría un sociólogo si llega a esa casucha, como dice la nota, ¿sí?, y ve una Hilux, ¿sí? Lo que debiera pensar es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué fenómeno social se está dando ahí para que
quien vive en una casucha tenga una Hilux. Y una cosa... ¿Hizo la nota? No, es un periodista. Ah, Por eso digo sí. No, es un periodista. No vamos a hablar de... Porque quizás no está viendo. ¿Cómo se llamaba el señor? No me acuerdo. Pero le mandamos saludos. ¿Cómo? La nota habla de Comodoro, ¿sí? Y es la capital... Las drogas, la prostitución, en fin, pero digo, es fácil también, es fácil, y por eso saludamos al periodista que nos está viendo por televisión, es fácil también, quizás, cayó en un mal clima social, porque argumentos similares los escuchamos cotidianamente en Comodoro, y por eso a mí tal cual no me llama la atención que haya gente de Comodoro que diga sí tal cual. Porque, por ejemplo, respecto de los trabajadores petroleros, circularon estos prejuicios acerca de el derroche de los petroleros, en lo que gastan la plata los petroleros, ¿sí? En el mal uso de ese dinero que tendrían los petroleros, ¿sí? Como si esos mismos petroleros no pudieran dar cuenta, ¿no?, de elecciones, de motivos, de razones que después uno podrá considerar si le parecen más o menos válidas, ¿sí? Pero para volver a Giddens, quiero decir que todos los seres humanos son capaces de producir diferencia y todos los seres humanos son agentes entendidos a los cuales un sociólogo giddensiano lo primero que haría es ir a intentar comprender, ¿sí?, el sentido que tiene la acción para ese mismo sujeto. Y en ese sentido Giddens sigue siendo un weberiano, ¿se acuerdan? Era Weber el primero que a nosotros nos había dicho que si yo quiero comprender una acción, tengo que comprender el sentido que el actor social le da a esa acción. Y lo que nosotros percibimos, ¿sí?, es que a veces sobre ciertos sectores sociales, no solamente que se cuestiona su capacidad de agencia en el sentido de este tipo no le queda más que salir del yacimiento y gastarse toda la plata en prostitutas y drogas, ¿sí?, como si fuera a lo que está determinado, ¿sí?, obligatoriamente, sino además la idea de que ese sujeto es un sujeto irracional, que hace todo eso sin saber, sin pensar, ¿sí? Entonces digo, todo ser humano es capaz de producir diferencia, todo ser humano también es capaz de dar cuenta de sus razones, ¿sí? Y eso es ser un agente entendido. Es que si yo le pregunto a esa persona, va a poder explicar su acción. Aún, como decíamos, en los casos más extremos de esos cirujas que están ahí, ¿sí?, tomando vino en Tetrabric todo el día, también son agentes entendidos de su propia vida. Así que sí, es una cualidad universal, te diría. Allá atrás vos ibas a preguntar o comentar algo. Sí, si Giddens, con respecto a la estructura, es desigual a Parsons, o sea, sería todo lo contrario, es lo que interpreto. En algún punto, no sé si todo lo contrario, porque Giddens, bueno, en algún punto sí, te digo todo lo contrario, porque por algo Giddens la teoría social moderna, ¿sí?, en ese texto, que es del 78, si no me equivoco, no pone como padres fundadores a Parsons, ¿sí? Te diría que lo que podría rescatar de Parsons son cosas que ya podría rescatar de Durkheim en todo caso. Sí, porque finalmente ya el propio Parsons lo decía de sí mismo, yo soy un sobredeterminista cultural, ¿sí? Parsons creía realmente que esos agentes lo que hacían era actuar las normas y valores de su cultura y que no tenían mucho margen para hacer otra cosa. Y él está diciendo sí, en ese sentido lo contrario. Entonces, esas prácticas, sí. Antes de pasar la de agente entendido, por ejemplo, que en el parcial nos preguntan sobre agente entendido. Sí. ¿Se puede entender sin mencionar conciencia práctica y discursiva? No, nos van a servir como herramientas. Por eso la semana pasada trabajábamos, yo no quería volver hoy sobre eso, ¿sí? Pero la idea de entender estos tipos como distintos niveles de conciencia, ¿no? Pero que son distintos niveles de conciencia que todos tenemos. Es decir, las malas noticias, ninguno de nosotros puede dar cuenta de los motivos, ¿no? Esos motivos entendidos como aquella dimensión más subjetiva y que Giddens dice que se ocupen los psicólogos, que se ocupe el psicoanálisis, que entienda esos fallidos, ¿no? De los motivos, los lapsus, de los motivos no podemos dar cuenta, ¿sí? Todos sí tenemos una conciencia práctica, que es la que desarrollamos cotidianamente para desempeñarnos en la vida,
Y todos también tenemos una conciencia discursiva, que es que podríamos dar cuenta de ese hacer si somos interrogados, ¿sí? Y esa conciencia reflexiva es una conciencia sobre nuestra propia acción y sobre la acción de los demás, ¿sí? Así que sí, está asociado a la idea de este agente entendido. Como digo, recién ahí Giddens llega a la idea de estructura y de estructuración, y luego va a meterse con esto que ya también la semana pasada estábamos viendo, y vamos a volver, ¿sí?, acerca de entonces plantear la dualidad de la estructura. Para luego meterse en algo que ustedes están un poco mencionando con la idea de hegemonía y etcétera, que Giddens lo pone bajo el título de formas de institución, y que yo diría que es el capítulo que más nos podríamos reservar en algún sentido, ¿sí?, porque va a hacer más sentido, valga la redundancia, por ejemplo, cuando discutamos con Foucault, ¿sí? Entonces digo, vayamos viendo que estos autores, estas sociologías que decíamos después de Parsons, también son sociologías que por un lado vuelven a revisar a los autores clásicos, como venimos viendo, pero también son sociologías que dialogan entre sí. Entonces vamos a encontrar en Giddens referencias a Foucault, que como digo, sobre todo en ese quinto apartado, me parece que lo vamos a leer, lo vamos a revisar, pero digo, no se preocupen si no se entiende tanto, porque creo que va a terminar de cerrar cuando también podamos ver a Foucault, ¿sí? O sea que en realidad existe una dialéctica y además de eso también refutan pensadores, o sea, en realidad refutan, por ejemplo, a Foucault. Claro, no es que lo refuten, digamos, pero como que se montan sobre... Fernando, y eso es lo que no quedó bien en claro. Sí. En realidad no sé si tenía el ejemplo de orden y progreso, por Sí. ejemplo, de Comte. Sí. Bueno, el antagonismo de la revolución, pero lo que yo no entiendo si es una fusión, dualismo y dualidad, una fusión de ambas, o en realidad es algo concreto. Vos dijiste la palabra dialéctica, que la idea de dialéctica habla de una idea, de una tesis, ¿sí? Claro, Perdón. si Parsons y Giddens Sí. se fusionan, se separan en algún momento, dualidad, es como que se me ha hecho una pelota en la cabeza porque no puedo logro entender esa parte en la que se fusionan y a la vez no, o sea... No, y a la vez no. Pensémoslo... Ambiguo, porque de alguna forma también es un poco ambiguo. No, pensémoslo, si quieren me voy a poner un poco arendtiana, digo, y pensémoslo como un diálogo, ¿sí? En un diálogo uno tiene momentos de encuentro y momentos de desencuentro, y momentos, por eso yo insisto en esta idea de que la traducción es también una traición. Uno a veces fuerza a los autores o los lee en una determinada clave para reforzar el propio argumento, ¿sí? Esto digo, yo no sé si en la sociología, si la única manera de leer la sociología es como la leyó Giddens, dividiendo corrientes hermenéuticas y corrientes objetivistas y estructuralistas. Pero a Giddens le sirve armar ese esquema para proponer su teoría de la estructuración, ¿sí? Entonces, vos hablaste de dialéctica y yo te digo, sí, en la dialéctica lo que hay es una tesis, algo que se le opone y una superación de eso. Y de alguna manera el intento que está haciendo Giddens, ¿sí?, es contraponer estas dos corrientes que él arbitrariamente identifica, para proponer como una propuesta superadora esta idea de la teoría de la estructuración. Avanzo y quiero que lleguemos a Patricia Aguirre para que abandonemos este territorio tan teórico y lo veamos un poco más encarnado. Cuando vayan a la parte de la estructuración es donde se van a encontrar esta idea de las reglas. Entonces vamos a decir que el dominio primario de las ciencias sociales para la teoría de la estructuración son prácticas ordenadas en tiempo y espacio, que esas prácticas están estructuradas de acuerdo a ciertos recursos que los agentes van a usar y de acuerdo a ciertas reglas. Y ahí cuando nos metamos con la idea de reglas, no pensemos las reglas como normas escritas, ¿sí? La semana pasada alguna compañera colocó, cuando yo dije, por ejemplo, hay reglas
muy extendidas, ¿sí? Giddens inclusive va a armar un cuadrito donde va a decir que hay reglas que son intensivas, ¿sí? Lo tienen ustedes en la página 50 y 8. ¿Sí? Reglas, página 58. ¿Sí? Lo teníamos en el PowerPoint, así que lo copio por acá. Intensivas o superficiales. Tácitas o discursivas. Informales o formales. Sancionadas débilmente. O fuertemente sancionadas. Si quieren que nos acordemos del viejo Weber, que a mí me encanta hacerlo siempre, podríamos pensar que estos son tipos ideales. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, un ejemplo, ¿sí?, de una regla que sea intensiva, tácita e informal. Decíamos, las reglas del lenguaje, esto que recién pasó de que hablaron todos a la vez, ¿no? En la conversación funcionan reglas que son intensivas. ¿Por qué? Porque las usamos todos, ¿sí? Intensivo quiere decir eso, cuando uno habla de que algo tiene un uso intensivo, es que se usa mucho, ¿no? Bueno, digamos, las reglas que modelan, ¿no?, los tiempos de la conversación son reglas intensivas. Son reglas tácitas, es muy difícil explicarle a alguien, no, primero habla fulano, luego el otro interrumpe, ¿sí? Es hasta difícil de llevar al discurso, ¿sí? Son reglas que son tácitas. Por ende son reglas que son informales, no están formalizadas en una ley, ¿sí? Y en general podríamos pensar que por lo menos en las reglas del lenguaje son débilmente sancionadas, pero ojo, ¿sí? Ojo, porque a veces débilmente sancionadas quiere decir que si yo hablo mucho y no dejo hablar a los otros, bueno, me van a mirar con mala cara, pero no voy a ir presa por eso. ¿Sí? Ahí vamos con lo de fuerte o débilmente sancionadas. ¿Sí? Por, digamos, legitimidad, por eso, débilmente sancionadas, o por qué. No, nos referimos al peso de la sanción que se recibe, ¿sí?, en caso de incumplimiento. No voy a volver sobre el ejemplo de la depilación, pero podríamos hacer el mismo ejercicio. Sí, a ver. Y ver, ¿no? Ya me acostumbré a ese ejemplo. Ya nos acostumbramos, ¿sí? Bien, y así podríamos seguir, digamos, probando, ¿no?, con distintas reglas. Lo que Giddens va a mostrarnos es que la estructura existe sobre todo a partir de ese tejido de reglas y que las reglas son, dice Giddens, procedimientos de acción. Tenemos que dejar de pensar que la regla es una regla que está escrita, porque como vemos la mayor parte, Giddens dice inclusive, las reglas que son más importantes para la interacción social, en general son reglas que no están escritas, ¿sí? En general son reglas que son informales, y ahí le pega un palazo a los abogados, saludos a los abogados, ¿sí?, que piensan que el mundo funciona a partir de las leyes. Bullshit, dice Giddens, ¿sí? Las reglas más importantes para la interacción social no están formalizadas, ¿sí? Quizás las reglas que están formalizadas son las que después están más fuertemente sancionadas. Efectivamente, si yo robo el banco y es una acción ilegal, voy a ir presa, y quizás puedo pensar que hay una asociación entre el grado de formalización y el grado de sanción. Pero, más o menos, ¿sí? Pregúntenle cuánta gente tiene que irse del lugar donde nació, ¿sí?, porque tenía una orientación sexual que no era acorde a las reglas de su pueblo, ¿sí? Digo, y el destierro es de los castigos más graves que inventó el ser humano desde los tiempos inmemoriales. Ahora, ¿en algún lugar de ese pueblo decía que estaba prohibido ser gay o lesbiana? No.
¿sí? Es más, ni siquiera probablemente esa persona haya sido sancionado por ejercer la práctica, ¿sí? Sino por ni siquiera haber tenido una actitud corporal, que también está lleno de reglas, ¿sí? Cómo puede mover las manos un varón, cómo puede mover las manos una mujer, ¿sí? Digo, reglas, 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 capilaridad de reglas, hablando en términos Foucaultianos, que pueden llevarme inclusive a una fuerte sanción, como digo, de una persona que dice yo acá no puedo vivir más, ¿sí? O tomar la cicuta. ¿Qué? O tomar la cicuta, como dice la compañera, exacto, ¿sí? Entonces, vamos a pensar la estructura en este territorio, de recursos que se usan, de reglas que se ponen en juego, ¿sí? Son procedimientos de acción. Y ahí van a ver que Giddens va discutiendo la idea de regla y nos puede servir, con cuidado, pensar más en las reglas de juego, ¿sí? En los juegos hay reglas, pero ahí Giddens tiene una acotación que me parece que es importante colocar, que es que tampoco pensemos las reglas del juego como el alfil se puede mover para acá, la reina hace tal cosa, porque volveríamos a reglas bastante discursivas y formales. Giddens toma esto de Wittgenstein, que quizás los chicos de comunicación lo hayan escuchado. Y Wittgenstein, que sería lingüista, piensa las reglas del juego, del lenguaje, que es lo que trabaja Wittgenstein, no pensando en las reglas de los juegos formalizados como el ajedrez o las damas, sino atendiendo a las reglas de los juegos de los niños. Que de vuelta, cuando uno ve niños jugando, ve que los niños se entienden con reglas que son tácitas, con reglas que no están formalizadas, ¿sí? Pero que hablan como de un entendimiento mutuo donde se van estableciendo las reglas de juego, digamos, ¿sí? Los nenes cuando no se conocen se ponen a jugar juntos, inventan el juego a la vez que lo van jugando, ¿sí? Esa es la idea en todo caso de regla que Wittgenstein piensa para pensar el lenguaje y que Giddens toma para pensar las reglas que modulan esas prácticas sociales. ¿Hasta acá vamos? Me quiero entonces que pensemos ahora si algo de todo esto lo podemos entender pensando la cuestión de la comensalidad. Lo que va a plantear Patricia Aguirre que, como decíamos la semana pasada, es una antropóloga argentina que está viva. Patricia Aguirre plantea como una tesis y dice que en la Argentina la crisis de la década del 90, que es lo que ella va a trabajar, ¿sí? La crisis económica de la década del 90, ha partido en comida de ricos y comida de pobres lo que antes existía como un patrón de comensalidad común, ¿sí? Dice, si yo me voy a la década del 60, encuentro un patrón alimentario común a distintos sectores sociales. Mientras que si salto y me voy a ver, por ejemplo, como hace ella en 1995, me voy a encontrar con que hay comida de ricos y comida de pobres. ¿Para qué me sirve ver esto? ¿Sí? Por un lado, para ver los efectos sociales de esa crisis económica en principio, pero también para ver que esa división, digamos, entre comida de pobres y comida de ricos, a su vez trae consecuencias. En primer término, las más obvias, consecuencias en términos de salud. Vamos a ver que los pobres comen menos, ¿sí? Cuantitativamente y cualitativamente, comen menos productos, ¿sí?
y comen productos menos nutritivos. Y eso va a tener efectos en términos de salud, porque uno va a encontrarse con cuerpos que parecen robustos, ¿sí?, que parecen fuertes, pero que tienen un montón de deficiencias, ¿sí?, nutricionales. Pero a su vez, eso no solamente va a tener consecuencias para la salud de las personas, sino que también va a tener consecuencias sociales en términos de procesos de discriminación. Porque esos cuerpos más petizos y robustos de los sectores populares van a ser leídos por el resto de la sociedad como cuerpos dejados, ¿sí?, como cuerpos que no se ocupan de sí mismos. Y entonces van a venir asociadas una serie de cargas valorativas a esos cuerpos gordos. El trabajo es buena presencia. Exacto, ¿no? Mandá foto, ¿sí? Entonces va a tener consecuencias en términos, ¿sí? O en términos gente bien, ¿no? Gente bien. Gente bien, gente mal. Bien, ellos son gente bien. Exacto, imágenes corporales. Acá nosotros vamos a trabajar este artículo que va a hablar específicamente de lo que es la comensalidad de los pobres, pero uno tendría que leerlo par a par con otros trabajos de Patricia Aguirre, donde Patricia Aguirre también trabaja la comensalidad de los ricos, ¿sí? Y eso me parece que es importante que lo coloquemos, porque no es que solamente los pobres están condicionados a qué es lo que tienen que comer porque son pobres. Los ricos también están condicionados a qué es lo que tienen que comer. Claro, exacto, comen pescado crudo, dice la compañera azorada, ¿sí? Solo por obligación, ¿sí? Podría suceder una cosa de ese tenor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella va a trabajar viendo los consumos de unos y de otros y las ideas del cuerpo que tienen unos y otros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Patricia Aguirre? Va en principio a trabajar los elementos macro que muestran y que explican esa crisis alimentaria. ¿Sí? Por eso yo quería compartir con ustedes, por ejemplo, Patricia Aguirre compara lo que eran los consumos de cereales y tuberculosas, verduras y carnes, ¿sí?, como 3 grupos de alimentos, ¿sí? En cereales, imagínense que entra todo lo que es harina, ¿sí?, en todos sus formatos, desde el pan a los fideos, a la torta frita, ¿sí? Las harinas, podríamos decir, las harinas, las verduras y las carnes. Y lo que se encuentra es que efectivamente en la década del 60 se realiza una encuesta del CONADE, ¿sí? No importa, es un dato que ella toma de otra investigación, ¿sí? Y donde se ve entre los sectores de clase baja, clase media y clase alta, los consumos no son muy distintos, ¿sí? Ahora, se va a la década del 90 y se encuentra con que en los sectores populares creció exponencialmente el consumo de harinas, ¿sí? Bajó el consumo de verduras, bajó el consumo de carnes, y si me voy al otro extremo de la pirámide poblacional, a los sectores altos, me encuentro con que esos sectores altos que hoy consideran que un cuerpo deseable es un cuerpo sano, ¿sí? Porque los sectores altos hoy buscan lo sano, entonces lo sano, lo orgánico, ¿sí?, lo natural, pero sobre todo eso, el cuerpo sano, ¿sí? Y de ahí también todas las técnicas de ejercicios corporales, y etcétera. Uno podría también leer las prácticas deportivas en esa clave, ¿sí? Cuando vemos los consumos de los sectores altos, nos encontramos con una reducción del consumo de las harinas, un crecimiento del consumo de las verduras. El consumo de la carne se mantiene, pero cambia, dice Patricia Aguirre, ¿sí? Cada vez se orienta más a los pescados y las carnes blancas y menos las carnes rojas, ¿sí? Es decir, que el patrón alimentario común se rompió. ¿Y por qué se rompió?, dice Patricia Aguirre. Bueno, va a ir mostrando un montón de razones explicativas, ¿sí?, que van desde el aumento de los precios de los alimentos, ¿sí? ¿Cómo? No te la hiperinflación, exacto. Lo que va a mostrar, exacto, lo que va a mostrar Patricia Aguirre, ustedes lo van a ver ahí en el gráfico
un aumento de los precios que inclusive es interesante porque la hiperinflación del 89 generó una escalada de precios y tras la hiperinflación lo que se propuso fue el plan de convertibilidad que supuestamente generaba estabilidad en los precios. Sin embargo, aún con el plan de convertibilidad, los precios de los alimentos siguen fluctuando. ¿Sí? No en los picos y las alzas y las bajas que tuvo en otro periodo, pero siguen subiendo y bajando el precio de los alimentos. ¿Sí? A eso le tenemos que sumar la concentración del ingreso, que cuando decimos concentración del ingreso no estamos diciendo solamente más pobreza, estamos diciendo por un lado más pobreza pero también más riqueza. Segregación de clase. ¿Sí? Mayor segregación de clase y esto que vos decías, ustedes lo van a ver cuando vayan a su texto, lo que es el cuadro 1, donde en el cuadro 1 se ve el ingreso de los primeros quintiles, que son los sectores más pobres, y el ingreso de los últimos quintiles de ingreso, que son los sectores más altos. Y lo que uno ve comparando de la década del 60 a hoy, es que hoy los pobres son más pobres que antes. Bueno, hoy no puedo decir porque en realidad, primero, circunscribamos la investigación de Patricia Aguirre. Patricia Aguirre trabaja el periodo 60-95, ¿sí? Lo trabaja en AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, que sería la capital federal y los partidos de Gran Buenos Aires. Con lo cual uno también podría después preguntarse si acá habrá sido de la misma manera, cómo habrá sucedido, etc. Lo que Patricia Aguirre encuentra para el AMBA, ¿sí? Para ese periodo donde ella toma del 80, para armar este cuadro número 1, del 80 al 2000, es que del 80 al 2000 los pobres son más pobres, los ricos son más ricos y la clase media se lleva cada vez menos porción de la torta, digamos. ¿Sí? Sumémosle a eso la desocupación, ¿sí? Sumémosle a eso lo que ella llama la reducción de subsidios en alimentos, ¿sí? Que fue una cosa, por ejemplo, los que sean más grandes quizás se acuerden de las cajas PAN, sí. Que era un Mirá, las cajas PAN eran un programa alimentario que llevó adelante el gobierno de Alfonsín, donde se entregaban cajas de comida, ¿sí? Bueno, lo que va mostrando Patricia Aguirre a lo largo de la década del 80 y los 90 es que sea vía, digamos, entrega de dinero o vía entrega del alimento directamente, la participación, digamos, del Estado en esa provisión de alimentos se va achicando. Ahora, después de pasar estos elementos, sí. ¿En algún momento Patricia Aguirre habla de la lucha obrera, de las resistencias, de las cooperativas, por ejemplo? No, pero no porque no es tampoco su asunto, digamos, ¿sí? Habla solo ella es una especialista en pensar, digamos, en leer a través de la alimentación y de las prácticas de la alimentación, leer la sociedad. Déjenme avanzar un chiquitín a ver si podemos cerrar la idea. Estos elementos macro solamente me llevarían a pensar en una teoría más de corte objetivista, más estructural, podríamos decir, en donde a partir de unos ciertos indicadores objetivos, mensurables, ¿no? Porque ustedes van a ver ahí gráficos, tablas, ¿sí? Números. Yo de ahí deduzco inmediatamente el consumo de los sectores populares, medios o altos, ¿sí? Sin embargo, Patricia Aguirre dice, ¿esta situación económica es la única responsable de las transformaciones? Y dice, bueno, sin duda tuvieron una importancia gigantesca, pero junto a ellas nos proponemos analizar los aspectos culturales, ¿sí? 2. Los aspectos culturales de lo que ella va a llamar las estrategias de consumo. Y dice, nos proponemos analizar estos elementos culturales de las estrategias de consumo que acompañaron los cambios económicos, dice, encauzando las respuestas posibles de ser pensadas y condicionando las elecciones de consumo alimentario. Es decir, que la crisis condiciona en alguna medida, ¿sí?
pero también condiciona en otra medida esos aspectos culturales y que tanto sobre un condicionamiento económico como sobre un condicionamiento cultural, luego los agentes, diría Giddens, desarrollan sus estrategias, ¿sí? Desarrollan sus prácticas que no están ni obligadas por las razones económicas ni totalmente obligadas por las razones culturales, ¿sí? Sino que luego los agentes también deciden, podríamos plantearlo de alguna manera. Y es interesante, nosotros traemos el trabajo de Patricia Aguirre porque de alguna manera también supera este dualismo que hay en las ciencias sociales entre que si trabajo con estadísticas no puedo trabajar con métodos más cualitativos o viceversa. Y Patricia Aguirre lo que ustedes se van a encontrar es que trabaja con esas estadísticas, en algunos casos producidas por ella, en otros casos, como les decía, tomados de otros relevamientos que ya se habían hecho, y después sobre eso trabaja con entrevistas, trabaja con observación. Entonces Patricia Aguirre se mete en las casas, ¿sí?, de los sectores populares y, como les digo, también en las casas de los sectores altos, ¿sí? A ver, abrir la heladera, ver qué es lo que comen, trabaja con lo que ella llama ejercicios de asociación, ¿sí? De ver, digamos, de preguntarle a las personas, ¿no?, con qué elementos asocian determinadas comidas y con qué elementos asocian a otros, ¿sí? Entonces ahí va a rescatar esta idea de que los alimentos en los sectores populares tienen que ser alimentos fuertes, para un cuerpo fuerte, ¿sí? Y que la idea de la fortaleza está asociada también a la idea de que sean, que llenen, ¿sí?, que sean rendidores, ¿sí?, los alimentos, ¿sí? ¿Cómo? Abundante. Que sea abundante, ¿sí? Dice por ahí Patricia, entonces digo, trabaja métodos cuantitativos y cualitativos, o sea, ver tanto los datos estructurales, diríamos, ¿sí?, como los elementos más subjetivos de una sociología más comprensiva que intenta comprender las prácticas desde la perspectiva de los actores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Superando ese dualismo. Y dice también, trataremos de explicar por qué la gente come lo que come, recurriendo entonces a su propia comprensión de la situación, ¿sí? Voy, les pregunto, hacemos ejercicios de asociación, ¿sí? Hacemos grupos focales, conversamos con la gente para entender cómo esa persona define su propia vida, ¿sí? Y por eso decimos que Patricia Aguirre lo que hace es triangular, ¿sí?, lo que se llama la triangulación metodológica, ¿sí?, de combinar estrategias cuantitativas y cualitativas, que las cuantitativas me dan más cuenta de esos factores más macro, como lo llama ella, estructurales, podríamos decir nosotros en términos más de Giddens, ¿sí?, si quieren, objetivos, ¿sí?, condicionamientos objetivos. El precio de los alimentos subió tanto en esta década. Los salarios no acompañaron esa subida. Son datos objetivos, ¿sí? Pero complemento esos datos objetivos con elementos cualitativos, con estas entrevistas, con estos grupos focales, con estos ejercicios de memoria trabaja Patricia Aguirre, ¿sí? Lo que llama diarios de 24 horas, donde le pedía a la gente que anote, ¿sí?, que como cuando uno va a hacer dieta, ¿sí? Si alguno tuvo el placer de pasar por una nutricionista, te dice, anota todo lo que comiste, a qué hora, con quién, ¿sí? Bueno, esos mismos ejercicios de recordatorios de 24 horas son con los que después trabaja Patricia Aguirre, ¿sí?, para intentar comprender desde la perspectiva, ¿sí?, subjetiva, y entonces comprender esas estrategias de consumo, ¿sí? Y viendo esto es que vamos a poder ver, ¿sí?, que la comida tiene que ver con prácticas concretas, o sea, vamos, con prácticas concretas que hablan de ciertas representaciones acerca de qué, acerca de la vida, ¿sí?, acerca de la comida, acerca del cuerpo, ¿sí?, qué debiera ser el cuerpo para los sectores populares, qué debiera ser un cuerpo para los sectores altos. Y en definitiva estas representaciones lo que nos marcan
indican qué, cómo, con quién, ¿sí?, se puede comer, y que esto también va a ser diferente de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, A la constitución ¿sí?, familiar también. a la constitución familiar, ¿sí? ¿Sí vas a mencionar algo? Triangulación, porque La idea de triangulación, nosotros hablamos en metodología de triangulación cuando uno combina distintas estrategias metodológicas, ¿sí? La idea de triangular quiere significar, ¿sí?, no sé si se forma finalmente un triángulo, ¿sí? Es más bien la idea de una combinatoria, pero se la llama triangulación metodológica cuando uno combina distintas estrategias metodológicas, que, como digo, en el caso de Patricia Aguirre es bastante guidenciana en este sentido de no casarse ni con las metodologías cuantitativas más propias de una corriente estructural, ni casarse del todo con unas metodologías cualitativas de las corrientes más hermenéuticas, sino que dice, para entender la comensalidad hay que poder cruzar ambas, ¿sí? Porque lo que la gente termina comiendo depende tanto de los condicionamientos macro como de esos aspectos culturales y más subjetivos, ¿sí? Entonces, ¿con qué se va a encontrar? Y con esto terminamos para como invitarlos, digamos, a leer, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que esos cuerpos, primero, con que frente a esta crisis alimentaria, los sectores populares desarrollan un montón de prácticas, ¿sí?, que tienen que ver con esta capacidad de agencia que mencionábamos antes, ¿sí? Los sectores populares desarrollan prácticas distintas para acceder a los alimentos. Por ejemplo, en principio, diversifican las fuentes de ingreso, ¿sí? ¿Qué quiere decir diversificar fuentes de ingreso? Bueno, combinar mi trabajo formal con una changa, ¿sí? Sumarle a mi trabajo un aporte de algún tipo de subsidio estatal, ¿sí? Generar redes, eso lo vemos en Comodoro, es muy visible. ¿Cuánta gente vende pollos el fin de semana? ¿Sí? O el Face que sube, que vende milanesa. Vendo milanesa, ¿sí? O sea, estrategias, ¿sí?, prácticas, ¿sí?, las viandas. También lo que muestra Patricia Aguirre, lo que menciona es que en términos de prácticas también lo que hacen los sectores populares ante esta crisis alimentaria es que diversifican las fuentes de abastecimiento, es decir, no voy a ir solamente a buscar los alimentos al supermercado, voy a ir a la feria, voy a ir a la saladita, podríamos decir nosotros, ¿sí?, al mercado comunitario, a hacer una compra comunitaria, ¿sí? Es decir, que los agentes, ¿cómo? Compro en el mayorista, los agentes, como son agentes entendidos, actúan sobre su propia realidad, producen diferencia, ¿sí? Buscan otros recursos, ¿ves? Y ahí vuelve a aparecer la palabra de recursos que traíamos con Giddens, ¿no? Es un recurso saber hacerse de otros recursos, ¿sí? No, che, te conviene ir a comprar a no sé dónde que es más barato, ¿sí? Manejan la composición familiar, y ahí vamos a esto que mencionaba acá la Brenda, ¿sí? Lo que Patricia Aguirre va viendo es que estas familias, que si en algún momento se decía que las familias pobres eran familias muy numerosas, eso está dejando de suceder, ¿sí? Pero igualmente marca un problema, que es ¿qué vamos a hacer con los adultos mayores? ¿Sí? Porque en familias que van achicando su base, en el sentido de que hay menos menores, son el día de mañana menos jóvenes para sostener económicamente a esos adultos mayores que van a seguir siendo muchos, suponemos, ¿sí? Y son problemas que afrontan estas familias, y por eso finalmente Patricia habla directamente de la autoexplotación que tienen estos sectores. Autoexplotación o porque trabajan más, ¿sí?, para intentar conseguir recursos de la manera posible. Y como digo, trabajar más es o trabajar más horas, o trabajar en haciendo changas, o vender milanesas, hacer una pollada, ¿sí?, que también es trabajo, ¿sí?, más trabajo para intentar, ¿sí?, sobreponer la situación, y si no directamente comer menos o comer distinto, que es lo que ella encuentra. Y cuando vamos a ver las representaciones acerca de la comida, dice Patricia Aguirre que lo que encuentra en los sectores populares es que estos cuerpos que deben ser fuertes, ¿sí?, porque la idea del cuerpo ideal en los sectores populares es un cuerpo que sea fuerte, porque también es fuerte para trabajar, ¿no?
estos cuerpos fuertes se alimentan, se nutren con alimentos que decíamos rendidores, ¿no? Entonces son alimentos baratos y por eso ese enorme aumento del consumo de las harinas, ¿sí? Alimentos, ¿sí? Que llenen. Entonces el pan va a mostrar ahí, por ejemplo, primero, en términos de los alimentos baratos va a ser, también va a ir en la selección de los cortes de carne, ¿no? Los cortes de carne que son más baratos, que a su vez son los que tienen en general más contenido de grasa. Sí. Yo había leído, no me acuerdo en dónde, un pequeño texto donde decía que el pobre, a comparación del rico, el pobre, por ejemplo, a la mañana se levantaba y hacía una taza con mucha azúcar, cosa que eso lo mantenía. Exacto, alto tal cual. El rico no, porque el rico tenía su desayuno, su media mañana y su almuerzo. Exacto, primero, o sea, ahí es, por ejemplo, lo que también ve Patricia Aguirre con el tema de los recordatorios de 24 horas, ¿sí? Cada cuánto comen los ricos y cada cuánto comen los pobres, ¿sí? Y efectivamente se da esos brechas de horario, digamos, donde hay personas que comen su comida fuerte a la noche, ¿sí? Que desayunaron un mate cocido con mucho azúcar, ¿sí? Y con eso tiran, ¿no? Y también esta idea, ¿no?, del tirar, ¿no? Entonces, cortes más baratos, cortes con más grasa, el mate. Patricia Aguirre va a decir, las mujeres de sectores populares se pasan la vida a mate dulce, ¿sí? Se pasan la vida a mate dulce. Y de vuelta, decíamos hace el año pasado, esta clase, este texto lo comentamos en una clase pública. Exacto, en la Plaza Compuchehue. Y después se acercó, porque estábamos en una clase pública, porque estábamos en una medida de fuerza, y se acercó una profe de ingeniería y me dijo, me destruyó lo que dijiste, porque yo trabajo con las vecinales, porque no sé, hago unas remodelaciones, ¿no? Una ingeniera civil acá, profe de la universidad. Claro, y yo voy a la vecinal y me encuentro siempre las mismas gordas, tomando mate todo el día, y digo, estas minas son unas vagas, ¿sí? Y sin embargo, lo que nos permite ver el texto de Patricia Aguirre es que, lejos de ser una actitud de vagancia, ¿sí?, el consumo de mate a lo largo de todo el día con mucho azúcar tiene que ver con privarse de comer ellas, ¿sí?, para que coman otros integrantes de la familia. Por eso también encuentra Patricia Aguirre esta idea del picoteo, ¿sí?, de que si hay carnes rojas, ¿sí?, la carne roja se reserva para los varones, ¿sí?, mientras que la mujer, si come alguna carne, preferentemente va a comer carnes blancas, o sea, la del pollo, y la metáfora es la del picoteo, porque es como una gallinita, ¿sí?, que va a ir picoteando a lo largo del día, pero que nunca se va a sentar a comer, ¿sí? Perdón, espérate que está la compañera allá. Estuve en una charla con una nutricionista hace poco, Sí. y ella me decía que por lo general la gente que engorda no es porque come mucho, Exacto. no porque el cuerpo trabaja de otra manera, sino que como que acumula la grasa para que esa persona no pase hambre. Bueno. Entonces como que se va agrandando. Bueno, digo, y lo vemos en esto, en el consumo, ¿sí?, del tipo de los alimentos. Efectivamente, si se comen esos cortes de carne, si se consumen esos niveles de azúcar, que lo que generan es esa saciedad, y además, dice Patricia Aguirre, tienen que llenar, entonces también el pan permite, ¿no?, como completar una comida. También tiene que ver con qué recursos están disponibles, no solamente en términos de qué alimentos están disponibles, sino qué recursos, qué tecnologías para cocinar están disponibles. Y yo volví ayer a leer este texto y decía, pucha, ¿y cómo será hoy en Comodoro después del temporal? Porque Patricia Aguirre refiere a que, por ejemplo, se prefieren los platos que son tipo guiso, ¿sí?, o los platos que son fritos y que dependen en general del tiempo de trabajo, o sea, del tiempo disponible de la trabajadora, que en general es una mujer la que prepara los platos. Entonces, si está apurada, saca milanesas o saca alguna cosa frita, ¿sí?, algún buñuelo, alguna cosa por el estilo, la torta frita. ¿Cómo no está extendida la torta frita, ¿sí?, cuando nosotros vamos a las vecinales y de vuelta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están todo el día comiendo torta frita? Y sí, pero porque llena, porque gusta, que también es la otra cosa que tienen que hacer los alimentos, ¿sí? Tienen que gustar. Y digo esto, y dice Patricia Aguirre, en esos hogares en general no hay horno. Entonces, claro, son todos platos que se cocinan con más, en muchos de esos casos no hay acceso a corriente de gas. Entonces se cocina con una garrafa. Entonces es un anafe, el único que te garantiza la comida.
Entonces, es la olla, es la comida de guiso llena, la comida de guiso además se alarga, se extiende, o sea, si cae alguien más a comer, y que es una práctica también que llevan adelante estos sectores populares en estas estrategias, ¿sí? De compartir esa comensalidad, de que vos podés caer a una casa sin avisar en un sector popular, perdón, cosa que no harías, ¿sí? Que Patricia Aguirre no vio entre los sectores altos, que pasa alguien y dice, ¡ay, caí! ¿Sí? Caí a comer. No, esas comidas de guiso se pueden alargar porque uno mete un poco más de agua, mete un poco más de fideos, la comida se agranda y siempre está el pan para terminarlo, ¿sí? Exacto. Sí. Yo una vez leí un texto que se llama Pobres gordos, ricos flacos. Es eso, es ella. Claro, Es ella, exacto. Es ella. Además muestra cómo es la vinculación de las familias de clase popular, media Y alta, bien. Cómo hay más comunidad en la clase popular, precisamente con esto que decías del guiso, de que caen los vecinos, cae alguien, va, se sirve, se come, se saca un poco de plato de los otros. Exacto. Mientras que al otro extremo de la clase alta, uno, qué sé yo, se come un omelette, el otro está con la dieta orgánica, el otro con una dieta que entrena. Exacto. Sí, cada uno come. Exacto. Y cerramos con esto, perdón. Sí, Brenda. Creo que... Y vos querías también hablar. Lo voy a referir un poco a lo que pasaba también en la nana, o sea... Ajá, en la nana, tal cual. Que, o sea, Raquel, la nana, cuando... No se levanten que quiero dejar tenía una que dar última el cosa. desayuno para los hijos, les hacía distintas cosas. Porque, Exacto. yo quiero esto, no, yo esto. Lo que quiero colocar para que no nos vayamos insisto con esto, y está bueno el texto que trae la compañera, el de gordos flacos, pobres gordos y ricos flacos, que es un libro que nosotros en algún momento queríamos dar porque es más de divulgación y porque además incorpora esto, que es... No pensemos que son solamente los sectores populares los que están condicionados, porque desde Giddens, así como todos somos agentes entendidos, todos también estamos condicionados por las estructuras sociales, ¿sí? Entonces, esos ricos donde vos abrís una heladera y tenés la manteca sin sal para el papá que es hipertenso, la manteca light para la nena que hace dieta, el queso blanco porque fulanito la manteca no te la prueba, ¿sí? ¿No? Eso también nos habla de agentes entendidos que están igualmente condicionados por las estructuras sociales, ¿sí? No es que los ricos son más libres. En todo caso, lo que tienen, como decía la compañera, es que tienen más recursos para obrar, ¿sí? ¿Estamos?